El shock es un estado en el que un gasto cardíaco reducido o la disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz alteran la perfusión tisular y provocan hipoxia celular. En el inicio, la lesión celular es reversible, pero en el shock prolongado causa, en último término, lesión tisular irreversible y a menudo puede ser mortal. El shock puede complicar hemorragias graves, quemaduras o traumatismos extensos, infarto de miocardio, embolia de pulmón y sepsis microbianas. Las causas del shock pueden ser volumen sanguíneo disminuido o alteración de la capacidad del transporte de oxígeno, distribución inadecuada del volumen sanguíneo, disfunción miocárdica, obstrucción del flujo sanguíneo. Las lesiones generalmente que se van a dar por estos mecanismos es una lesión isquémica. Isquemia se trata del estrés celular causado por cualquier disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo y consecuentemente la disminución del aporte de oxígeno, nutrientes y la eliminación de productos del metabolismo de un tejido biológico. En la hipoxia lo que vamos a encontrar es una muerte celular y del tejido al que pertenece posteriormente vamos a encontrar una necrosis. Una de las funciones principales de la sangre es hacer que el oxígeno tomado por los pulmones y nutrientes circulen por el organismo y lleguen a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, recapitulando, para sobrevivir las células necesitan obtener energía. En general hay dos maneras de obtenerla, ambas basadas en procesos bioquímicos. Entonces, teniendo en cuenta la definición de isquemia, vemos que la hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo con compromiso de la función de los mismos. Depresión cardiorrespiratoria, depresión cardiorrespiratoria inducida por malformaciones congénitas, prematurez, enfermedades neuromusculares, medicamentos depresores del sistema nervioso central, la interrupción de la circulación umbilical como compresión o accidentes de cordón, entre otras. También encontramos la hipoxia hipóxica. Este tipo de hipoxia se debe a una alteración de las fases de la ventilación alveolar y o disfunción alveolo-capilar de la respiración, que produce una difusiente entrega de oxígeno atmosférico a la sangre de los capilares pulmonares, es decir, la concentración de oxígeno disminuye. Una de las causas podría ser exposición a altitud, donde la concentración de oxígeno atmosférico disminuye, afección del pulmón como neumonía, enfisema, asma bronquial, inhalación totalmente en una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. La capacidad de transporte de oxígeno se reduce en el caso de que ciertas drogas o productos químicos o medicamentos se combinen con la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. Entonces, en ese orden de ideas, las causas pueden ser intoxicación por nitritos, intoxicación por monóxido de carbono, pérdida de sangre en una hemorragia o en donación de sangre,
y el tabaquismo. También encontramos la hipoxia isquémica. Esta es debido a una alteración de la fase de transporte de la respiración también. Consiste en la reducción del flujo de sangre a través de un sector del organismo o en su totalidad. Esta condición puede deberse a un fallo en la capacidad de la bomba cardíaca o a condiciones de flujo local. Se debe a la cantidad de sangre que atraviesa los tejidos por unidad de tiempo siendo inferior a arterial. Una de las causas pueden ser insuficiencia cardíaca, shock, respiración a presión positiva continuada, frío extremo. También encontramos la hipoxia citotóxica. Se debe a una alteración de la fase de utilización de la respiración y consiste en la capacidad de las células para utilizar oxígeno en la forma adecuada. Se produce por la acción de distintas sustancias sobre el metabolismo celular. Las causas encontramos intoxicación por cianatos, intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación etílica, entre otros. La fisiopatología nos dice que hay unos mecanismos de compensación. Entre los más comunes es cuando se presenta taquicardia, los mecanismos de compensación va a ser mantener el gasto cardíaco, el aumento de la resistencia vascular con la contracción selectiva. El aumento de la intensidad de la contracción va a generar vaciamiento más completo del ventrículo. El aumento del tono del músculo liso venoso va a aumentar el retorno venoso y la precarga. El choque distributivo. El choque distributivo básicamente consiste en una vasodilatación excesiva o un ensanchamiento de los vasos sanguíneos, lo que a su vez conllevará a una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. En todo caso, el choque distributivo traerá consigo que, bueno, pues los vasos se van a ensanchar tanto que no toda la sangre corporal va a caber dentro de ellos. Entonces esto traerá consigo que haya un aumento del volumen sanguíneo, sobre todo en las venas. A su vez provocará un estancamiento, por así decirlo, en la circulación, ya que en cierta manera se va a disminuir el flujo o el retorno sanguíneo hacia el corazón a través de las venas, a causa de que éstas estén manejando un mayor volumen, lo que significa mayor esfuerzo en cierta manera. Esto pues se traduce como un éxtasis venoso o una disminución de la precarga. En todo caso, puede ser causado por distintos factores o distintos mecanismos que se resumen a su vez en tres. En primer lugar tendremos el choque neurogénico. El choque neurogénico es una pérdida del control simpático y pues como todos sabemos el control simpático es el que ejerce una vasoconstricción en los vasos sanguíneos. En circunstancias de lucha o huida, básicamente sirve para cortarle, por así decirlo, la circulación a órganos menos importantes como la piel y redistribuirla a órganos que sí lo necesiten. En todo caso, si se pierde este control, básicamente reinará, por así decirlo, el efecto vasodilatador y pues traerá a su vez que se ensanchen sobre todo las venas, las arterias y cause el choque distributivo. Por otra parte tendremos choques distributivos causados por la circulación de sustancias inflamatorias a través del torrente sanguíneo. En primer lugar tendremos en ese caso el choque anafiláctico. El choque anafiláctico va a ser causado por la presencia de alérgenos en la circulación que van a activar bien sea los mastocitos o los basófilos en la sangre o en el líquido intersticial, que básicamente pues estos al final van a producir sustancias inflamatorias
o vasodilatadoras, sobre todo histamina, que van a ser, sobre todo en circunstancias incontroladas, por así decirlo, que los vasos en todo el sistema se dilaten, causando el choque distributivo, como ya se definió anteriormente. Básicamente por un ensanchamiento en las venas, una dilatación en los capilares que también va a causar una disminución de la presión arterial y arteriolar que pues se traduce como choque distributivo. Por otra parte tendremos el choque séptico. El choque séptico va a ser causado sobre todo por bacterias gram negativas como Staphylococcus aureus, y pues básicamente estas van a producir endotoxinas. Las endotoxinas o lipopolisacáridos se les suele asociar con esa función y sobre todo por presentar el lípido A. El lípido A básicamente va a contactar con los receptores CD14 o receptores tipo TOL de las células inmunitarias innatas, que básicamente van a través de una serie de reacciones en cadena, van a producir finalmente factor de necrosis tumoral y otras citocinas que van a intentar destruir esos microorganismos, pero como efecto colateral va a causar un daño al endotelio. Al causar un daño al endotelio, pues las células endoteliales van a producir como por defecto óxido nítrico, que va a terminar dilatando a los vasos. También va a producir factores activadores de plaquetas que pues van a causar un mayor desorden o un mayor daño, por así decirlo, en todo el sistema vascular. Básicamente esto pues puede llevar a una muerte casi instantánea al paciente, ya que como tal ese proceso no se ese proceso en un estado descontrolado pasa a hacerlo en unos cuantos minutos. Y pues básicamente esos pacientes con choques distributivos van a tener consigo una temperatura más o menos elevada o hipertermia, en ciertas ocasiones hipotermia, y también va a haber una palidez en la piel, sudoración, entre otros factores clínicos. Shock obstructivo. El shock obstructivo, como lo dice su nombre, es un tipo de shock causado principalmente por una obstrucción que puede localizarse tanto en las arterias como, como en las venas pulmonares. En todo caso, diremos que se afectará el gasto cardíaco, disminuyéndose drásticamente, a lo que podemos concluir que también se disminuiría las presiones de llenado y se disminuiría la presión de eyección sistólica. En todo caso, estarían comprometidas tanto la precarga como la poscarga en sus causas. Y pues esto puede ser causado por varios factores, tales como neumotórax, un choque obstructivo o un tromboembolismo pulmonar. En todo caso, en el primer caso, un choque por neumotórax está causado a su vez por una entrada anómala de aire que va a ejercer una presión sobre los pulmones. Y pues a su vez hará que los pulmones disminuyan su volumen residual y también hará ciertas presiones tanto a nivel de las arterias como a nivel de las venas pulmonares, lo que a su vez dificultaría la circulación a través de estas. Por lo tanto, se afectaría la precarga
en lo que sería la aurícula izquierda, y se afectaría o aumentaría la poscarga en el ventrículo derecho, que se tendría que esforzar aún más para vencer la resistencia causada por la arteria pulmonar. En todo caso, y por otra parte, un choque obstructivo por taponamiento cardíaco va a ser muy frecuente en infecciones que estén comprometiendo a la capa de pericardio, y al afectarse la capa de pericardio, lo que hará es edematizarse, aumentando la presión y dificultando tanto el llenamiento como el vaciamiento o la contracción del corazón, lo que a su vez afectaría tanto a la circulación pulmonar como a la circulación sistémica, causando su shock respectivo. Por otra parte, un choque causado por un tromboembolismo pulmonar, que como tal es uno de los más comunes, la obstrucción básicamente va a ser causada por un trombo que prácticamente se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, tapa lo que serían las arterias o bien sea venas pulmonares. En todo caso, se aumentaría la precarga como la poscarga, sobre todo, y de una manera muy relacionada a